Bueno, colegas, bienvenidos a una clase especial por el aniversario de la operación que tuve a corazón abierto. Suelo dar clases gratuitas y en este momento lo que vamos a hacer es una sobre el chestnut. Bien, para hacer esto del chestnut lo que vamos a hacer es mostrar primero lo que es el chestnut, ¿no? El chestnut es un display PMU. Un display PMU quiere decir que lo que hace es que le da voltajes a la pantalla, al display. Aquí podéis ver que tenemos un circuito, esto es el esquema de un iPhone 11, y que me entrega voltajes negativos, 5.7 voltios, me entrega voltaje positivo, me entrega varios voltajes, ¿verdad? Y por supuesto se alimenta del voltaje principal de la pantalla. Para que veáis la importancia de este circuito, mirad que U5500 es un TPS 65730 PIF. Lo tenemos también en el iPhone 8, es el mismo. En el iPhone SE, es el mismo. Y en el iPhone 6, que es este. ¿De acuerdo? Como este es el que está más limpito de todo, fijaos que esto, voy a utilizar este. Además, es exactamente igual. Y porque todos los que están aquí presentes seguro que tienen acceso a un iPhone 6. Es barato, lo puedes encontrar muy barato. Si no, te vale el 7, el 8 y el 11, que es el más moderno, también lo monto. Luego, en otra clase, veremos el PMU de los equipos que tienen pantallas, las OLED. Una vez que expliquemos este, va a quedar claro cómo funciona. También vamos a utilizar una herramienta como es el Synthesizer, para ver la placa físicamente. He escogido la de iPhone 6 porque habéis visto que es el mismo circuito. Bien, y aquí tengo pues varias diapositivas y por supuesto el board. Bien, aquí vais a ver el Chestnut U1508. Este circuito, ya las reparaciones de este tipo, pues necesitan que tengan ustedes muy buena calidad en su trabajo de soldadura. Pero nosotros no estamos en hacer esto por la soldadura, estamos por entender cómo funciona este circuito y cómo le va a dar voltaje a la pantalla. Bien, para empezar, tenemos que tener en cuenta que la pantalla requiere de voltajes negativos. Bien, la pantalla requiere de voltajes negativos. Aquí tenemos un voltaje que es PP, podríamos traducirlo como Power Positive, de 6 voltios, LCM, que significa Liquid Crystal Module BOS. BOS es una forma de decir que eleva el voltaje. Y aquí necesitamos menos 5.7 voltios. La entrada es la de la batería, que es de 4 voltios y pico, o en el peor de los casos, estoy utilizando el cargador, tengo el de 5 voltios, pues un poco más, pero nosotros vamos a utilizar la batería cuando reparamos teléfono. Bien, antes de nada, vamos a ver y a entender que este equipo, este circuito no tiene hoja de datos. Por lo tanto, nosotros vamos a hacer alguna especulación. Aunque Texas Instruments, que es el fabricante de este circuito, tiene muchas hojas de datos que se les parecen, no tenemos nada parecido ahí. Así que lo que vamos a hacer es entender cómo primero eleva el voltaje. Bien, muchos podéis pensar que con esta bobina, el circuito, aquí tengo un switch, lo que me hace pensar que internamente tengo un MOSFET de canal N que está conectado a tierra. Si os fijáis, yo tengo una tierra AGND y una tierra PGND. Tengo tierra analógica y tengo
una tierra normal. Esto es la construcción de la placa. Estas tierras, aunque entre comillas pitan entre ellas, están separadas. Ahora explicaremos el porqué. Bien, de tal manera que nosotros podemos entender que esto es un bus converter. Y no falta razón. Fijaos, yo tengo aquí el voltaje de entrada, esto es el backlight driver. Bien, el backlight driver es para elevar el voltaje de los LEDs. Si os fijáis, tengo el voltaje de entrada, pasa por una bobina, esta bobina también entra a un pin de switch, que lo pondrá a cero y esto servirá para elevar el voltaje. Luego tenemos nuestro típico diodo Schottky, que es el que menos, entre comillas, gasta, que menos voltaje consume, que menos barreras de potencial hay que superar. Y, por supuesto, un condensador que me va a estabilizar el voltaje, me va a elevar por encima de 20 voltios. Bien, aquí tenemos de 30. Y la composición aquí es similar. Si os fijáis, es similar, solo que esta bobina luego no le sigue, al menos que se vea, el diodo. Y aquí tenemos dos líneas, uno pone LCM, BST y C. Quiero que veáis que todos los voltajes son iguales, todos los esquemas son iguales. Bien. Sin embargo, en el SE me dice que el voltaje en la bobina, que está en el pin 2, son 6.3 voltios. Obviamente, PPVCC main es el voltaje de la batería, 4 voltios y pico. Esto es a modo de estudio. Oiga, yo tengo una batería con 4.1, sí, también vale. Normalmente vamos a decir, para estudiar, que el voltaje de la batería es 4.2 y la mía mide 3.97. Bueno, bien vale. Y aquí me va a elevar el voltaje a 6.3 voltios. Esto es del SE, pero es trasladable al del iPhone 6. Aquí no pone que son 6.3 voltios, pero es lo mismo. Entonces, si yo pusiera aquí mi punta de prueba de mi multímetro, no puede que no vea estos 6.3 voltios, porque esto está switcheando. Tendría que verlo con un osciloscopio. Esto es muy complicado, porque voy a enseñaros la bobina que hay que ver. Este circuito, en su pin B2, este de aquí, aquí pone que es B2, me está haciendo el switcher. Y esto va a estar en la otra parte. Bueno, entonces estas bobinas no se pueden meter las puntas de prueba por acá. Nosotros no podemos meter la punta de prueba para ver. Hay que fiarse. No me importa esto por el momento. Lo que sí me importa es cómo él eleva el voltaje. Aunque este voltaje de aquí sea de 6.3 voltios, aquí nos va a entregar 6 voltios. ¿Podemos decir que es un buck converter? No, porque un DC-DC buck lo que hace sería reducir el voltaje. Esto es lo que nos hace nuestro PMIC. Nuestro PMI tiene un voltaje de 4 voltios, me lo reduce, por ejemplo, a 0.9 para CPU, para RAM. Tenemos un voltaje bus converter, tenemos un voltaje, un convertidor DC bus converter que me eleva el voltaje. Bueno, parece que sí. Parece que sí porque tengo la estructura de la bobina. Aquí en el plano me dice que eleva el voltaje y el diodo este podría estar dentro. Los diodos del backlight podrían estar dentro. Pero también me dice aquí, además de BST, me pone C-Pump. C-Pump es bomba de carga. Charge Pump, en su sigla en inglés, Charge Pump. ¿Cómo puedo yo elevar el voltaje a través de una bomba de carga? ¿Y qué es lo que es una bomba de carga? Bueno, una bomba de carga es
un sistema que eleva el voltaje sin elementos inductivos, o sea, sin bobinas, sin elementos inductivos. Sin, esto es la palabra, sin elementos inductivos. Bien, vamos a utilizar el típico montaje de una bomba de carga. Aquí tenemos un simulador de circuito que podéis ver en mi página web. Esto es un applet de JavaScript, y es libre, lo podéis montar en vuestra propia web si queréis. Este es que me lo pongo en mi web porque no tiene anuncio ni publicidad. Entonces, no tiene elemento inductivo. Yo estoy utilizando, estos son sondas voltímetros, ¿bien? Estoy utilizando diodos y condensador. Esto de aquí sería la resistencia de la pantalla. Bien, yo la puedo quitar para que veáis que no pasa nada. Sigo teniendo ahí algo parecido. Pero lo deshago porque no me interesa tener el voltaje. Fijaos, yo tengo el voltaje de mi batería, 4.2 volts. Internamente en el circuito pongo, por ejemplo, un reloj, pongo un sistema PWM, algo que haga pulso. ¿Qué va a ocurrir? Lo que va a ocurrir es que esto es, podríamos decir que es corriente alterna. Más que corriente alterna, porque aquí hay gente que discrepa, incluso los físicos, que tengo una frecuencia. En este caso he puesto 200 kHz. Durante el momento que está encendido, tengo voltaje. Y cuando está apagado, tengo cero. Esto podría verse algo parecido aquí. Vamos a poner este son. Vamos a poner este son. Fijaos, yo tengo aquí algo parecido a esto. Y esto tiene una frecuencia de 200 kHz puesto, pero bueno, puede ser cualquiera. ¿Vale? Puede ser 200 kHz. Entonces, mientras que está, vamos a poner, mientras que está en la parte de arriba, tengo un voltaje. He puesto 2 voltios y pico. Y cuando está en la parte de abajo, y otro color, está dando 0 voltios. Entonces, lo que hace la bomba de carga es que a través de este condensador va a sumar un voltaje a estos 4 voltios. ¿Cómo lo va a hacer? El voltaje, vamos a poner entre comillas, para que nadie se pelee y nadie se enfade, alterno, el que tiene frecuencia, es capaz de atravesar un condensador. Cuando todo el mundo estudia le dicen, oiga, un condensador se comporta muy diferente frente a corriente continua que frente a corriente alterna. ¿Esto por qué? Nosotros tenemos una propiedad de los condensadores que es la siguiente. La reactancia del condensador es igual a 1 partido por 2pi por la frecuencia por el condensador. Cuando yo a 2pi, vamos a poner que 2pi sea 3, 14, 15, 92, 7, lo multiplico por 2, me da igual, aproximadamente 6,28. Le pongo los 200.000 hercios y luego le pongo el condensador, me da un número, ¿verdad? Me da un número muy grande. Cuando yo divido una unidad entre un número muy grande,
tengo una cosa y la divido entre mucha gente. Tengo una manzana y hay 300.000 personas que se van a comer esa manzana. ¿Cuánto le toca a cada uno? Prácticamente cero. Prácticamente no le toca nada. Eso significa que no puedo decirte la resistencia, porque no es resistencia, sería, como es corriente alterna, sería impedancia, pero como estamos hablando de un condensador, es la reactancia. Aquí serían aproximadamente 0 ohms. Podríamos decir que es igual a 0 ohms. Entonces, cuando está en estado alto, estos 2 voltios y pico son capaces de venir aquí. Y aquí pasa que cuando tenemos una pila de un voltaje y ponemos otra en serie en otro voltaje, lo que hace es que sumo el voltaje. ¿Qué ocurre? Que cuando está en estado bajo, lo que yo estaba subiendo, estaba elevando el voltaje, vuelve a caer. No necesito ninguna bobina. Voy a poner esto una velocidad muy alta, ¿veis? Y ahora voy a ir muy bajo, cuando está en estado alto y cuando está en estado bajo. Oiga, tengo esto de 4.2 voltios, pasa por el diodo, sabes que tenemos una pérdida, aunque para estudiar nosotros no la vamos a tener en cuenta. Y cuando está en estado alto, pues tengo los 6 voltios, y cuando está en estado bajo, pues tengo un poquito lo que haya perdido, medio voltio más. Porque esto es un diodo normal, si hubiera sido un diodo Schottky, perdería. Entonces, coloco otro diodo y estos 6 voltios pasarían aquí. Pero ahora cuando este se convierta en cero, no podemos volver atrás. Cuando este se convierta en cero, no podemos volver atrás. Vamos a verlo aquí. El voltaje, estos 6 voltios, vienen por aquí, pasan este diodo, pero en el momento que se pone en cero, que este condensador ya no es capaz, porque no hay voltaje ahí, se pone aquí a cero, no puedo pasar porque lo tengo prohibido, porque tengo un diodo a la inversa. ¿Qué significa que tengo un diodo a la inversa? Bueno, eso lo sabe todo el mundo ya. Eso ya ni se dice, no puedo volver a ti. No puedo. Ahora llega este condensador y este condensador, ya sabéis todos que tenemos la constante de carga de un condensador. Mirad, vamos a ir a esta parte. Vamos a poner un eje de coordenadas cartesianas y sabemos que un condensador carga tal que así, ¿no? Vamos a poner más bien así. Y por ejemplo tengo el voltaje que le estoy entregando. Durante el tiempo que yo le he entregado los 4 y pico más los 2 y pico de mi sistema por la frecuencia, suman los 6 y pico menos lo que se pierde en los diodos. Y entonces el condensador carga y se pone por acá. 6 más o menos. Esto fuera el 6 más o menos. Y cuando yo le pongo los 2 voltios estos a cero, el condensador tarda un tiempo en descargarse. Antes de que se descargue, le vuelvo a poner los 2 voltios. Entonces lo que ocurre es que el circuito aquí me oscila. Aquí tengo un momento que tengo 4 voltios y pico y tengo otro momento que tengo 2 voltios y pico, total 6. Pero durante un momento estos dos se vuelven cero y vuelven a ser 4. Pero cuando paso de este diodo
cuando paso de este diodo, cuando paso de este diodo, ya no es igual. Cuando paso de este diodo se cargó, no se puede descargar porque tengo este condensador se cargó, este diodo no se puede, no permite que se descargue por aquí y mantiene el voltaje. Si lo veo en el simulador, a pararlo, a reiniciarlo, aquí tengo aproximadamente los 6 voltios. Esto va a depender, pues, de la frecuencia que tenga, del ciclo activo, del voltaje máximo. Vamos a ponerle, por ejemplo, que tengo 2,50 máximo de tensión aquí. Entonces, cuando yo lo reinicio, tengo 6 voltios, casi clavados. ¿Bien? Casi clavados. Aquí no, aquí me oscila. Entonces, yo soy capaz de generar un voltaje mayor que el voltaje que tengo en esta entrada, sumándole un componente alterno. Esto puede ser el switcheo, puede ser un reloj, puede ser, hay un reloj que tiene una frecuencia, ¿no? Cualquier cosa que tenga frecuencia me va a hacer que este condensador se sature cuando está en estado alto y me sume el voltaje aquí. Cuando se desaparece, el voltaje baja. ¿De acuerdo? Esto se puede ver fácilmente si en la velocidad de la simulación la bajo un poco. ¿Veis? Yo tengo aquí que el voltaje bajó, tengo la pérdida de este diodo. Cuando sube, pues está en 6. Pero aquí no, aquí está prácticamente claro. Bien, entonces nosotros podríamos decir que esto funciona de esa manera. Que este circuito, obviando el elemento inductivo, este por el momento no me importa, y internamente, utilizando diodos y condensadores y la frecuencia que tenga por acá, y dentro tengo un circuito que está switcheando, me eleva el voltaje. ¿A cuánto? A 6 voltios. ¿Qué ocurre? Aquí nos dicen que en la bobina son 6,3. ¿Podría ser que está haciendo un BOS? Podría ser, no se sabe, porque no hay hoja de datos. Si yo cojo mi iPhone y quito vamos a poner 6, quito la bobina L1519, como para el charge pump no hace falta elemento inductivo, L1519, vamos a verlo aquí en el Chinsensao, L1519, esta bobina de aquí, si yo fuera capaz de quitar esta bobina, por eso he elegido el iPhone 6, porque es un teléfono barato, pueden hacer la prueba. Y el circuito funcionara con charge pump, no afectaría el voltaje de salida de 6 voltios. Yo no le puedo dar una respuesta a esto, porque como no hay hoja de datos no se puede asegurar. Pero sí quiero que entiendan que esto tiene su voltaje de entrada, tiene su activación y genera 6 voltios. Aunque aquí, si me pusiera a medirlo, me ha dicho otro plano, que monta el mismo circuito son 6,3. ¿Qué pasa dentro? No lo sabemos porque no tenemos hoja de datos. Pero este pin de aquí me hace pensar que esto es una bomba de carga. No necesitaría el elemento inductivo. A lo mejor lo usa para hacer voltaje negativo, diría la gente. Pero aquí tengo un condensador flat. Vamos a explicar cómo él generó el voltaje negativo. Aquí tengo varias salidas y pone HV-LDO1, HV-LDO2, HV-LDO3.
nos queda claro, aunque ponga BOS, que a lo mejor no es un BOS converter, que a lo mejor es una bomba de carga. Aunque como son dos pines, realmente sin la hoja de datos no lo sabe. Si quito esto, sé que la parte de BOS no va a estar. Bien, entonces, el voltaje negativo. ¿Y por qué tengo voltaje negativo en la pantalla? Tienen unos convertidores de CDC de referencia internamente y tienen los píxeles. Estos píxeles que son RGB, los más modernos. Bueno, pues esto tiene dentro unos MOSFET de canal P que van a tierra. Entonces, para tú poder conducir un MOSFET de canal P a tierra, necesitas voltaje negativo. Esto, si queréis, otro día hablamos un poco más de pantalla, pero lo interesante es, necesito el voltaje negativo y si no, no funciona. Si yo me pongo a buscar, oiga, voy a buscar el voltaje este negativo, a ver dónde viene, por dónde llega, ¿eh? El pincho, me dice que pasa por este filtro barra fusible, un filtrillo, ¿no? Y no quiero discutir con nadie. Dice que va al conector y del conector al conector J2019. Lo vemos aquí y el J2019 es este. Esto está en el pin 28. Miramos por acá, pin 28. Este debe ser el pin 28. Pin 28, negativo. Y veo, pongo mi multímetro y me da un voltaje negativo que necesito para generar mi imagen. Es obligatorio. Este PMU genera 6 voltios que tienen que estar, pero también menos 5,7. Aquí es donde lo puedo medir con facilidad. No lo tengo. No estoy hablando de reparación, no estoy hablando de sustitución. A lo mejor tengo este FL 2061 estropeado. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de cómo generó el voltaje negativo este circuito. Bien. Viene por aquí y yo quiero saber cómo él ha generado ese voltaje negativo. Esto es lo que a mí me interesa. No me interesa ninguna otra. Que la gente entienda cómo lo hace. No quiero que lo reparen. A lo mejor llega uno que es un analfabeto, no sabe nada, pero lo para, lo cambia y le funciona. ¿Bien? No estoy en cómo se pone, en cómo se hace la reparación. Estoy en cómo funciona el circuito de todos estos. Y por eso usted puede coger un iPhone 6 y reparar un iPhone 11 y tiene este más. Bueno, ¿cómo funciona el voltaje negativo? Normalmente la gente llega y te dice, Chestnut CN, Chestnut CP, pasa el voltaje, vamos a ver qué pasa dentro de este circuito. Y para eso nos vamos a ayudar de nuevo del simulador. Vamos a abrir el simulador. Y vamos a poner una bomba de carga inverter. Bien. Aquí tengo una aplicación típica de bomba de carga inversora. Tengo aquí menos 5 voltios. ¿Cómo genero ese voltaje negativo? No necesito elemento inductivo. No es como cuando tengo pantallas OLED que necesito un buck boost inverter. Y para eso utilizo inductores, más comúnmente conocidos en Román Paladino como
bobina. No estoy en eso. No estoy en eso. Tengo diodos y condensador. Bien. Diodos y condensadores. Si me vengo aquí, charge pump funciona con diodo y condensador. La parte del BOS podría ser que está utilizando esta bobina, pero la parte esta necesita un charge pump inverter. Entra un voltaje y se va a convertir en negativo, pero no como te suelen explicar, ¿no? Vamos a verlo en el simulador. Yo voy a meter aquí algo que tenga frecuencia. Bien, un PWM, un switcheo de MOSFET, algo que me ponga unos y ceros. Bien, lo he puesto de 100 kHz para este ejemplo, pero aquí el que va a decir cuánto tiene la frecuencia de switcheo esta, me la dice el fabricante del circuito, que como no tenemos hoja de datos, no lo podemos ver. A lo mejor por ahí, en un esquema, te dice, pues este switchea tanto. Lo puedes comprobar con un osciloscopio. Pero lo interesante es cómo fabrico el voltaje negativo. Vamos a parar la simulación. Bueno, ahora he puesto aquellos 6 voltios que habíamos generado en el charge pump o posiblemente en el BOS, no sabemos, no importa. Los 6 voltios, los 6.3, lo que sea, 6 voltios. Ahora he puesto aquí un voltímetro para ver. Son 5,75, pero vamos, es muy complicado pararlo aquí. En este momento es un voltaje positivo. Aquí tengo un condensador. Sabemos que este voltaje, digamos que lo empuja para acá y aquí va a tierra, pero no a tierra normal, he puesto un diodo para que aquí más o menos haya cero y este condensador se pueda cargar. Bien, ¿qué ocurre cuando si soy capaz de pararlo cuando está en cero? Ahora que está en cero, nadie está empujando para cargar este condensador. El condensador, como tiene una baja carga, se empieza a descargar. Bien, ¿por dónde se descarga el condensador? No le queda más remedio que descargarse por esta parte, porque aquí tengo un diodo y no me va a dejar pasar. Yo necesito un voltaje que supere la barrera potencial del diodo. No me va a dejar descargar. He puesto aquí esta resistencia, o la voy a quitar para que veáis que sigue funcionando. ¿Veis? El voltaje el mismo. Vamos a reiniciarlo. Ahora lo reinicio. ¿Veis? Porque este circuito que lo genera una resistencia. Y tengo un circuito que me está generando 100 kHz. Es por eso que he puesto esta resistencia. He puesto 10 kilos, podría ser más, menos, no me importa. Es un ejemplo. Entonces, el condensador, como no se puede descargar por aquí en rojo, negativo, se va a intentar descargar por aquí. No le queda otra. Fijaos que ya en esta descarga que he puesto un voltímetro está en cero.
Pero si yo uno esto a esta parte de aquí, si yo pusiera este multímetro con esta línea a la positiva, está muy feo, pero mirad aquí, 0, -5, 0, -5. Este condensador se descarga por aquí y el multímetro te lo está viendo. ¿Bien? Pero este voltaje no me vale porque este voltaje es inestable. Entonces, viene a este condensador. Veis que estoy con frecuencia. Como es frecuencia, va a ser capaz de pasar este condensador. Ya habíamos visto la fórmula matemática que hacía que esto tuviera aproximadamente 0 ohmios a esta corriente. Entonces, este condensador de aquí es fundamental para tener estable este voltaje. Mirad, voy a poner la pantalla. Va a ser una resistencia, ¿no? Una pantalla es, al final de un circuito, no es más que una resistencia. ¿Veis? Esta pantalla se está alimentando, necesita ese voltaje. Si yo quito este condensador, vamos a poner una velocidad más baja, sí fluye por aquí, pero pierdo el voltaje. No tengo la estabilidad que necesito. Necesito tener 5 voltios fijos. Entonces, este condensador me los mantiene. Y la pregunta es, entiendo por qué tengo este diodo para que no se me descargue por aquí. Ahora entiendo que cuando yo quito el voltaje de aquí, está en esta parte, está en 0, se descarga por aquí. Lo hemos visto. Esto no es estable. ¿Por qué tengo este diodo aquí? Bueno, yo necesito que este voltaje negativo, porque yo quiero que esto sea 0, quiero que sea 0 para que este condensador se cargue y se descargue. Si este condensador tuviera aquí voltaje negativo al lado, no se podría cargar y descargar. ¿Y cómo hacen esto? Pues con este diodo. Entonces, fíjate, yo tengo aquí un voltaje de -5 voltios y tengo un diodo que la gente puede decir, oiga, está en directo. Todo el mundo me ha dicho a mí que un diodo conduce, lo que hace es que pierde. Aquí tendría que ver si esto es -5 voltios, pierde medio voltio, serían -4,5 voltios. Aquí debería haber -4,5 por lo que me ha dicho la gente. ¿Bien? Pero esto no es cierto. Los diodos, para conducir, vamos a ponerlo en el sentido convencional, ¿no? Tiene que tener un voltaje menor en el cátodo que en el ánodo. O sea, si yo tengo aquí 5 voltios, pero aquí hay 10, estos 5 voltios no van a circular para acá. Entonces, técnicamente, aquí hay 0 voltios y aquí hay -5,7, hay menos, pero en el caso del iPhone, estos -5,7 voltios
son menores que cero y ahora, como muchos de ustedes no son buenos matemáticos, vamos a ver quién es menor y quién es mayor. Aquí tengo un eje de coordenadas cartesianas. Además, muy lindo. Y digo, tengo menos 5,7 voltios, más o menos por aquí. No soy el que mejor pinta. Vamos a utilizar otra herramienta. Vamos a poner aquí y vamos a poner esta raya. Menos 5,7 voltios más o menos por aquí. Vaya, se corta. Ahí, para que nos digan que no somos perfeccionistas. Más o menos. Y el cero no hay duda, el cero está aquí. ¿Quién es mayor? El cero es mayor. Menos 5 está por debajo. Eso lo sabe todo el mundo. Menos 5,7 es mayor que cero. No es más negativo ni menos positivo, es mayor que cero o cero es mayor. No, menos 5,7 Es es menor. menor que cero. No es mayor, es menor. Aunque tú veas menos 5 delante. Ah, no, no, está por debajo. Menos 5,7 es menor que cero, no es mayor. Entonces, como menos 5,7 es menor que cero, o lo que es lo mismo en otras palabras, cero es mayor, el voltaje que hay aquí es mayor que el voltaje que hay aquí. Por lo tanto, este diodo no me puede conducir. Y además, puedo utilizar un multímetro y ver. Vamos a ver. Aquí lo vamos a poner y aquí lo vamos a poner. Lo pongo lo suficientemente rápido y no me deja. Esto es prácticamente 500 milivoltios prácticamente. Entonces, como me marea este multímetro, esta configuración no hace falta que le ponga los multímetros estos, ¿vale? Esto era para explicarlo, pero se explica bien. Este multímetro, viendo que está conectado, aquí se ve cómo se invirtió el voltaje. Cuando este se descarga, me invierte el voltaje. Y para yo tener aquí algo estable, necesito este condensador. Si no, me hace cosas así. Y eso no me sirve para mi pantalla. ¿Ves? Mi pantalla perdería el flujo. ¿Ves? Esta es la pantalla. Vamos a poner aquí la velocidad de la corriente más pequeñita y la velocidad de simulación más pequeñita. ¿Veis? En este momento mi pantalla se ha asignado. Aquí tengo, aquí ya no. Vamos a subir. No me sirve. Necesito el condensador. Bien. Entonces, esto que hemos visto es lo que está dentro de este circuito. Aquí tengo la configuración que habéis visto en el simulador y este condensador el que habéis visto fuera. Entonces, aunque ponga CP y CM, ya sabéis que yo cuando me ponga a medir en este condensador, no voy a tener nunca voltaje positivo aquí. Lo que voy a tener es que luego internamente en el circuito no tenemos A datos, por eso no se puede. Pero aquí, en esta parte, voltaje negativo, se quedan los 5,7 estables gracias a este condensador. Entonces me pongo a medir
En mi iPhone, he dicho el iPhone 6, pero habéis visto que es lo mismo en los otros. Todo el mundo puede acceder a esto. Y en el conector este me pongo a medir y tengo una fluctuación de voltaje. Menos 5,7, menos 2, menos 3, menos 1. Es muy probable que tenga ese condensador. Vale, no me voy a poner a cambiar el test. A lo mejor sí está roto, pero bueno. No me fijo en un vídeo de, como el tío cambió el Xiaomi, yo también. Esto es bastante complicado de cambiar, ¿verdad? Y a lo mejor el condensador 1554, el, el condensador 1554, este que está aquí, este que es el flying, es el que está malo. Y este condensador lo cambia cualquiera, aunque sea usted con una discapacidad en una mano. Y este ya, hombre, está claro que hay mucha gente que hace CPU y que son unos técnicos especialistas en soldadura, pero cambia este y no le arregla el equipo. Su problema era este. Ahora que entendemos cómo funciona un circuito de estos, sabemos que este podría no tener nada que ver con la bobina y sabemos que el voltaje negativo no viene de la magia. Sabemos que internamente estoy conformando los voltajes gracias a condensadores y diodos. Nosotros tenemos incluso charge pump en cascada en los equipos multimarca de portátiles que te elevan una fuente de 5 voltios, te la eleva a 15 voltios. No hay ninguna tontería, no es un voltio, un voltio y pico. Están metiendo 15. Y gracias a condensadores, diodos y algún circuito que me genere frecuencia. Me tiene que generar frecuencia porque para yo poder pasar el condensador no me queda más remedio que utilizar frecuencia por la reactancia del condensador. ¿Le sirve a usted saber una fórmula matemática de este tipo? Bueno, vamos a ver. Si usted cambia todo en la circuitería, lo arregla. Yo conozco gente que cambia la placa, hace un swap y lo arregla. Son mucho mejor soldando que yo, 1000 veces. Como aquí hay gente que son de Perú, de aquí, que yo vivo en Málaga, a Lima y volver. Mejores. Pero a lo mejor usted no es tan bueno. Cambia este condensador, lo arregló. Porque entendió cómo generó el voltaje. También para discusiones de Facebook y de grupo, yo esto por aquí pasa ya. No, oiga, no sé lo que usted está diciendo. Entonces, saber un poco de electrónica le va a ayudar siempre a entender circuiterías. En la siguiente clase vamos a ver cómo genero voltajes negativos, pero no con bombas de carga. Las nuevas pantallas requieren un poco más de corriente y entonces utilizan buck boost. Y esto sí necesita elementos inductores. Muchas veces, yo recuerdo discusiones hace años sobre las bobinas. Oiga, ¿por qué tengo una bobina a tierra? Eso no tiene sentido. Claro, yo no quería discutir con nadie porque en aquel tiempo sufría bullying. Pues mire usted, si usted no tiene una bobina, un inductor a tierra en el buck boost, jamás va a poder sacar voltaje negativo. Entonces, en la próxima clase, cuando estemos repasando cómo funciona el circuito que genera los voltajes negativos, el PMU de display de otros equipos, también en multimarca, un Samsung o un Xiaomi, que tenga pantalla OLED, tienen otro sistema, no funcionan igual que esto. El PMU de display necesitará generar voltaje. Estos voltajes que está generando, tanto positivo, el charge pump de 6 voltios, como el negativo de menos 5,7,
lo va a generar de otra forma. Y yo puedo sacar muchas reparaciones adelante entendiendo cómo funciona. Cuando yo veo el circuito, digo, esto no es mágico, esto es una bomba de carga. Oiga, no, esto es un condensador fly. En los otros casos vamos a ver cómo genero voltaje, pero esta vez con elementos inductivos. Como yo soy capaz de, excitando esta bobina, cargando esta bobina, haciendo pasar corriente por bobina y llevando a tierra, entre comillas, podemos decir, es algo coloquial, electrocutando esta bobina voy a conseguir que entre más corriente que antes. Pero eso será en otra clase. ¿Alguien tiene alguna duda o pregunta de cómo podemos trabajar con esto, cómo funciona? Aquí tenemos, si queréis, la imagen del iPhone. Mira que cambiar este circuito es complicado, pero cambiar este condensador no. Y a lo mejor el problema es ese condensador. En la Universidad la Super Nintendo Europea usa un adaptador de corriente 9 voltios, porque usa alternas hasta 2.9 voltios DC que rectifica la consola para crear los 12 voltios, una bomba de carga. Sí, no es tan raro. No es tan raro usar bombas de carga. Porque, ¿qué ocurre con los elementos inductivos? Los elementos inductivos, la bobina, esto es un extra, ¿no? La bobina, vamos a poner aquí un sitio más grande. Esta, esto es un ejemplo, no, yo meto la carga de la bobina y la descargo, la cargo y la descargo, cargo y la descargo. Bien, esto me genera acoplamiento inductivo resonante. Vaya nombre, algo. Yo no lo pongo los nombres. Pero el ruido que yo genero, que podríamos decir que es inductancia parasitaria, se me puede acoplar a otra bobina por culpa de un fenómeno físico que se llama la resonancia. Esto sirve para ganar discusiones en Facebook. Bueno, para explicar bobinas y demás. Entonces, a lo mejor yo tengo una bobina cerca de un procesador o tengo una placa con un diseño que sé que me va a afectar tener muchas bobinas cerca. Y en lugar de utilizar un transformador con bobinas así, le pongo una bomba de carga, un chascún. Estos son diseños peculiares, pero evitan ese tipo de fenómenos. Entonces, este condensador que se te estropea y tiene una falta de voltaje negativo estable, no es que no tenga voltaje negativo, es que lo tienes sin estabilidad. Y todo el mundo dice, esto es el Chesnut, porque no sabe cómo funciona. No es el Chesnut. Usted tiene el Chesnut trabajando correctamente. Digamos que la parte de Chesnut es esta, que está dentro. Algo que genera una frecuencia, el condensador interno, el diodo que va a tierra y la resistencia. Ni siquiera esta resistencia está. ¿Bien? Esto es para que entiendan que se descarga por ahí. Esto debería ser aquí. ¿Bien? Aquí debería ser. Lo que pasa es que este simulador, el circuito que resuena, digamos, que tiene esta frecuencia, la genera y punto. No tiene aquí la Tierra, pero es un circuito y todos los circuitos van conectados a Tierra. Y para que esta parte de aquí, esta Tierra de aquí, vamos a volver a unirlo, para que todo el mundo lo vea bien. Fijaos que yo, como sé que descarga por aquí, poner esto, está más feo, pero esto es lo que ocurre realmente. Cable y aquí uno más pequeño. ¿Bien? Si yo hago esto, me cargo la Tierra. Está más que todo. Pero si en lugar de este es esta Tierra, y
no es esto lo que conecto al circuito, pero uno a tierra. ¿Ah? ¿Veis? Aquí tengo el voltaje negativo. Esto que yo estoy midiendo aquí, y esta también, la uno aquí, ¿veis? Este voltaje me influiría en las otras tierras. Le estaría metiendo menos 5 voltios a veces al resto de los circuitos conectados a tierra, que son todos. Para eso, los señores que diseñan circuitos separan las tierras. Y ahora en la construcción de la placa, otra historia, ¿no? Aquí, por ejemplo, ponen un filtro de paso alto, por ejemplo, para que las frecuencias altas no pasen de una tierra a otra. Esto es una bobina, ¿no? A lo mejor una bobina que está entre estas dos tierras, o elementos que son filtros de frecuencias, ¿no? Si yo pongo mi multímetro de aquí a aquí, tengo 0 ohmios, próximo a 0 ohmios, en la misma tierra, pero la frecuencia que me mete el charge pump está separada de esta tierra. Esto pasa en los equipos que generan frecuencias diferentes y van a tierra. Por ejemplo, el LED driver. El LED driver, en aquí, ¿no? Aquí. Este, por ejemplo, este es para generar voltaje mesa es de táctil. Aquí tengo las dos tierras unidas, pero internamente la placa las tiene separadas. No separadas físicamente, sino que tiene un filtro. La construcción de la placa se hace para que la frecuencia y el voltaje negativo de este tipo de circuitería, que puede meter en un momento determinado menos 5,7 voltios, no me afecte a los otros circuitos, porque esto necesita hacer cálculos matemáticos que obviamente deberían afectados si le meto 5 voltios negativos a la Tierra, obviamente. Bueno, ¿hay más preguntas? ¿Necesitáis algo? El simulador este es gratuito y yo tengo esto se guarda en un fichero TXT y lo puede construir cualquiera, no necesita nada. Esto que estoy haciendo aquí es para que la gente lo vea. Físicamente está dentro del circuito y tendrá su configuración. Bueno, si no hay preguntas, porque nadie levanta la mano ni nadie pregunta nada, voy a dar casi por terminada. Espero que todo el mundo haya aprendido cómo funciona un circuito de esto, cómo genera el voltaje, tanto el positivo como el negativo, sin necesitar elementos inductivos. La próxima veremos que sí necesita porque es otro tipo de tecnología. Bueno, pues listo, muchachos.